Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero seglar o laico. Me pidieron que les pudiera compartir algo que les pudiera ayudar como ministerios de música. Primero, es prácticamente imposible que en las horas que tenemos podamos abarcar todo. Es demasiado. Entonces lo que yo pensé fue en poner unas bases para que después se pueda poner cuestiones más, si quieren, de reglas, de cuestiones canónicas, etc. Quiero tocar la base. ¿Por qué? Porque hay una frase para mí que ha sido como un tipo de brújula para mí en respecto a la liturgia, que es del cardenal Joseph Ratzinger, que es el Papa Benedicto XVI. Una frase bien contundente, bien fuerte. Decía el entonces cardenal Ratzinger: el futuro de la fe y de la Iglesia depende del trato a la liturgia. El futuro de la fe, de lo que depende de muchas cosas, pero depende principalmente del trato a la liturgia. Si se está tratando mal la liturgia, podemos ver por qué la fe puede estar en crisis o por qué se está deformando. Es fundamental. Si alguien tiene crisis de fe, yo lo reto a que revise cómo es su actitud a nivel litúrgico. ¿Puede estar afectándose la fe por otras cosas? Sí, pero esto es fundamental y vamos a ver por qué, ¿verdad? Dice el Papa Benedicto XVI: el futuro de la fe y de la Iglesia depende del trato a la liturgia. Y ahí viene, ¿por qué? Dice el Papa: porque la liturgia es la primera en decirnos Dios es primero. O sea, la liturgia bien vivida, bien hecha, bien celebrada, lo que te dice es Dios es primero. Si Dios es primero, ¿tu fe puede estar fuerte? No. Para que la fe sea fe, tienes que entender y vivir de acuerdo a que Dios es el primero, el primer mandamiento. La iglesia, que es fundada por Dios, ¿puede andar bien si se olvida que Dios es el primero? Tampoco. Y la liturgia tiene por misión recordarte y celebrar que Dios es el primero. Por eso esta frase, que para muchos les puede sonar fuerte, porque quizá ven los problemas más de la iglesia en otros sectores. Fíjate cómo el Papa Benedicto, para mí uno de los papas más sabios en los 2000 años que tiene la iglesia, ya como cardenal reconocía que el futuro de la fe y de la iglesia va a depender de cómo tratamos la liturgia. Por eso ustedes, como ministerios de música que contribuyen en la liturgia, tienen que favorecer a que la parte que ustedes tienen respecto a la liturgia verdaderamente se diga directa e indirectamente Dios es primero. O sea, los ministerios de música tienen que alejarse de cualquier protagonismo. De hecho, mi personal apreciación es a las iglesias antiguas, no sé la de ustedes, no la he visto, las iglesias antiguas tenían como un tipo de balconcito atrás, que era donde tocaba el coro. Y cada vez los coros los hemos puesto adelante. Espérate, pero si el coro no es el principal, la atención tiene que estar enfocada al altar, al Señor.
Fíjate cómo era sabia la iglesia, que hasta en las mismas construcciones los coros iban atrás. Porque ¿qué te tienen que andar viendo? O que si te luces, ¿no? El principal es el Señor. Pues bien, hay diferentes tipos de música, vamos a llamarla católica. Yo la voy a subdividir en dos: la música sagrada o sacra y la música litúrgica. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, la música sagrada, podemos conocer a muchos cantantes católicos, o música religiosa, vamos a decirlo así, porque a veces la sagrada también la quieren meter en el aspecto litúrgico. Por eso yo voy a hacer mi propia diferenciación en esto. La música sagrada o religiosa, vamos a llamarlo así, por ejemplo, Martín Valverde, la hermana Glenda, o sea, tantos cantantes católicos que seguramente conocen, es música buena y es música católica. Ahora, ¿por ser música católica se puede meter en misa? No. No, pero si la canta Martín Valverde, eso no es automático de que puedas meterla tú en una misa. Hay que ver si esa canción de Martín Valverde tiene los elementos para que pueda entrar en la misa. Es decir, que pueda ser catalogada como música litúrgica. Esto sería mucho explicarle, nomás lo estoy mencionando porque de lo que voy a tratar es enfocarme más en la música litúrgica. No me voy a enfocar de la música religiosa o sagrada. Prácticamente el 95% de lo que voy a decir en las charlas se refiere a música litúrgica. Esto es importante, porque la música religiosa o sagrada, hay problema de que le pongas una cumbia. Pues no hay problema, puede haber creatividad en la medida de lo posible para un grupo de oración, una alabanza, imagínate, una cumbia, listo. Pero de que me toques el santo con una cumbia, espérate, ahí ya empezamos mal, ¿verdad? Porque nada tiene que ver ese ritmo con la liturgia, nada tiene que ver. Entonces, ojo, de lo que voy a hablar, el 95% no me estoy refiriendo a la música religiosa, sino a la música litúrgica, principalmente la que se usa en la Santa Misa. Pero aquí va incluido, por ejemplo, las adoraciones al Santísimo, cualquier celebración litúrgica o sacramental, hay que cuidar mucho el aspecto de la música litúrgica. Pues bien, les decía, el Papa Benedicto, como cardenal, decía: el futuro de la fe y de la Iglesia dependerá del trato a la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia lo primero que nos recuerda es que Dios es primero. Voy a basarme bastante en Benedicto XVI. Bueno, muchas de estas notas que les voy a dar las hizo como cardenal, ¿verdad? Porque el Papa Benedicto XVI es uno de los mejores liturgos, ¿verdad? Y les voy a subdividir las charlas por tópicos. El primer tópico es que la liturgia nos tiene que hacer entender y experimentar que somos salvados. Saberse salvado es sí fundamental. Si tú como cantante del coro vas y participas de la Eucaristía y no te sabes salvado, ya empezaste mal. Dice Benedicto XVI: la reacción del pueblo ante el acontecimiento fundamental. Voy a ponerles el contexto de esta cita. El Papa está diciendo: a ver, si vamos a hablar de música litúrgica, música en general religiosa, que después se transforma en litúrgica, ¿dónde empieza la cosa? Y el Papa llega a decir: empieza después de la salida de Egipto. Porque cuando Dios libera Egipto y los hace pasar por el Mar Rojo, después en automático, ¿qué viene? Un canto de alabanza, que ustedes se lo deben de saber, porque se toca, ¿en dónde? ¿En qué momento se canta ese cántico? ¿Cuándo? No, pero este cántico es en especial.
El cántico que hicieron los israelitas al salir del Mar Rojo se canta en una misa muy particular. En la vigilia pascual se canta ese cántico. Bueno, este es el contexto. Dice el Papa Benedicto, si vamos a identificar la música religiosa, cristiana, tal cual, que después evidentemente toma su carácter litúrgico, ¿dónde comenzó? Comenzó en ese primer canto que hizo el pueblo de Israel al salir de Egipto. Y dice el Papa Benedicto, la reacción del pueblo ante el acontecimiento fundamental de la salvación se describe en el relato bíblico con la siguiente expresión: creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Pero le sigue otra reacción que añade a la primera con una naturalidad desbordante. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé, que es el capítulo 15. Ahorita leo un poquito del cántico, pero lo bueno que ya algunos lo identificaron. Sigue diciendo Benedicto, en la celebración de la noche de Pascua, los cristianos, año tras año, unen su voz a este cántico. Lo cantan de nuevo como un cántico propio, porque también ellos se saben salvados del agua por el poder de Dios, se saben liberados por Dios para la vida. ¿Qué está haciendo? El pueblo de Israel se sintió salvado ¿de qué? De los egipcios, que iban a matarlos. Y Dios, a través de Moisés, abre el Mar Rojo, los hace pasar y después ahoga a los egipcios. O sea, ¿cómo se deberían de haber sentido el pueblo de Israel? Con una sensación de por nada estábamos muertos, por nada. Y entonces, a partir de esto, dice el Papa Benedicto XVI, pues las primeras comunidades de la iglesia vieron en ese canto también la verdadera salvación, porque evidentemente el pueblo de Israel en ese momento pues se salvaron, pero se tuvieron que morir de alguna manera. No había llegado también el Salvador, quedaban a la espera. En cambio, los primeros cristianos cantan este canto del pueblo de Israel, pero sabiendo que nosotros ya tenemos una salvación completa. No de los egipcios, sino que hemos sido rescatados, salvados. Y esto es fundamental, les decía, porque si tú vas a cantar en el coro y no te sabes salvado, no entiendes la redención, todo lo demás ya no va a tener sentido. Esto es fundamental. Voy a dar algunos ejemplos para que entendamos esto. A veces creemos que la redención, la salvación fue como que Jesús agarró una mochila y agarró los pecados de todos, los metió y se los ofreció al Padre para que el Padre los perdonara. Más o menos a veces tenemos la idea de que eso Jesús hizo. Tomó todos nuestros pecados, los metió en una mochila o en una cesta y se los llevó al Padre para, Padre, perdónalos, y así pudimos ser salvados. Eso está equivocado. Para que más o menos entiendan lo que es la redención. Jesús no agarró los pecados y los puso en una cesta, sino los asumió. Dice la Sagrada Escritura que aquel que nunca pecó, Dios lo hizo pecado. ¿Eso qué significa que Dios lo hizo pecado? Que asumió todos los pecados del pasado, del presente y del futuro, como si Él los hubiera cometido. O sea, Jesús en la cruz se vio violador. Si hoy tú mentiste, esa mentira Jesús la asumió como si Él la hubiera cometido. Revisa todos tus pecados del pasado y del presente. Y los que vengan en el futuro, que esperemos que sean pocos. Pues todos esos Jesús los tomó como si Él los hubiera cometido. No los agarró y los puso en una cajita y se los llevó al Padre para que los perdone. No. Los asumió como si Él hubiera cometido eso. O sea, si tú tienes una conciencia verdaderamente normal, no te digo ni siquiera santa, normal, cuando tú pecas,
pues el remordimiento de la conciencia es canijo, y más cuando son pecados graves. Y tú sabes lo que se siente haber metido la pata duro. Ahora ponte en los zapatos del Señor, agarrando todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Todo. Ahora puedes entender por qué Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ¿qué es lo que te separa de Dios? El pecado. Y Él asumió todos los pecados de toda la humanidad, como si Él los hubiera cometido. Es un misterio que nunca vamos a entender. Jesús, siendo Dios, sintió, experimentó la ausencia de su Padre, porque estaba asumiendo los pecados de cada uno de nosotros. A ese grado es. O sea, si esto a ti no te pone chinita la piel, si no te sacude, va a ser muy complicado que tú puedas servir en la liturgia. Porque en la Santa Misa se renueva, no se repite, como le he escuchado a algunos pastores, ¿verdad?, que nos critican. La Iglesia Católica dice que anda repitiendo el sacrificio del Señor. Nosotros no repetimos nada. Se renueva, se actualiza el acto de la redención de manera incruenta. Es decir, cada misa estás delante de la renovación del sacrificio del Señor. Por eso les puedo decir, no hay nada más grande, ya no te digo en el planeta, en el universo entero, que una sola misa. No hay nada más importante. El Padre Pío tenía una frase fuerte. Él decía que si Satanás no destroza a la humanidad, es porque en alguna parte se está celebrando una misa siempre. Mientras tú te estás durmiendo, hay una misa en otra parte. Y el Padre Pío decía: cuidado cuando nos lleguemos a quedar sin Eucaristía. Se viene abajo todo. Entonces fíjate que cuando tú entras a la Santa Misa a servir, ¿cómo tú vas a contribuir? ¿Tú crees que tu beneficio es simplemente emitir sonidos? No, ese sonido tiene que venir de la convicción interior en tu corazón de que has sido salvado a este precio. Es que nos hemos acostumbrado a ver crucifijos. Es que nos acostumbramos a que sí, Dios nos salvó, pero no te dice nada eso de que Dios te salvó. Y si a ti ya no te dice nada que Dios te salvó, si no te dice nada un crucifijo, va a estar muy complicado que verdaderamente actúes bien en la liturgia. Podrás hacer las cosas de acuerdo a las reglas, pero hueco, vacío. Esta es la primera cosa. La primera cosa. Es más, aunque un día no toques ya en el coro, cada misa que tú vas, tú tienes que estar consciente de que ahí se actualiza, se renueva la redención. Que no hay acto más grande que este. Tan es así que cuando entras a la iglesia, digo, si está bien construida la iglesia, tiene que haber una partecita en donde tengan agua bendita. Y cuando tomas agua bendita, tú haces la señal de la cruz. Bueno, algunos son supersticiosos y se pasan hasta el agua por acá atrás y toda la cosa, así como para que no cuidarse. Eso no es católico, ¿eh? Eso no es católico. Lo que tienes que hacer es tomar el agua bendita, hacer la señal de la cruz. Con el agua bendita lo que estás recordando es cuando inició esta redención en ti. ¿Cuándo inició? En tu bautismo. Es decir, estás uniendo tu bautismo cuando los frutos de la redención del Señor llegaron a ti, pero ¿a través de qué? De la cruz. O sea, al entrar a la iglesia, eso te tiene que recordar. Y hay que ser honestos. Muchos entran a la iglesia y hacen eso, pero lo hacen por superstición, ¿verdad? O automáticamente, ¿no? Entonces, este punto es muy importante. Si vas a servir en la iglesia, y más a nivel de la liturgia, si tú no te sabes y sobre todo te experimentas, porque me imagino que todos saben, pero que te experimentas, que no es igual a sentir, ¿eh? No estoy diciendo que sientas que Dios te salvó, no, que experimentas, es decir, que es parte concreta de tu vida.
Tú has sido salvado. Y no de los egipcios, sino de la muerte eterna. Y en cada misa cuando entras, se renueva ese sacrificio. No hay cosa más grande en el universo entero que una santa misa. Pero si esto no te quedó claro, te voy a poner otro ejemplo para que me vayas entendiendo la redención. Imagínate que hay dos amigos y uno de ellos pues desaprovecha su vida, el otro trabaja mucho, el otro lleva vida promiscua, el otro lleva vida casta y se agarra una novia y castamente, después se casa, tiene sus hijos, ya ha estado ahorrando para comprarse su casa de manera honesta y todo eso, y su amigo desperdiciando toda su vida. Y llega un momento en donde su amigo se queda sin nada. Y el amigo bueno, lo que había ahorrado para comprar su casa, el fruto de su esfuerzo, de su honestidad, al ver la miseria de su amigo, le dice: toma este dinero. Ni siquiera se lo presta, se lo regala. Oye, tremendo amor, ¿no? Aquel desperdició su vida y le da lo mejor. Todo el fruto de su trabajo va y se lo da. Y ni siquiera se lo presta, se lo regala. Y el amigo malo, con ese dinero, en vez de pagar sus deudas, nada que empiece a enamorar a la esposa de su amigo. Y con ese dinero la enamora tanto que se la lleva. Y no solamente se lleva a la novia, a la esposa, sino llega un punto en donde, porque ya está mal de la cabeza, la mata. Y llegan los policías, lo agarran al amigo malo y lo sentencian a pena de muerte. Y está acostado en la camilla para que le pongan la inyección letal. Y en el momento de que el oficial va a apretar el botón para que comience a pasar los químicos que lo van a asesinar, entra otro oficial y le dice: pare. Y el amigo malo se queda: ¿qué pasó? ¿No me van a matar? No, no te vamos a matar. Más aún, queda libre. Y eso, pero yo sí verdaderamente asesiné a la mujer, etc. Queda libre. Y acto seguido, saliendo tú de el lugar donde se da la pena de muerte, sales tú y entra tu amigo y toma tu lugar. Porque tiene que haber justicia. Hay un asesinato. Pero va a pagar tu amigo el bueno. Imagínate que tú fueras el amigo malo. ¿Qué sientes después de eso? Destrozaste tu vida y el amigo bueno te dio todo. Y con eso, tú hiciste el doble de mal. Y cuando te tocaba a ti morir justamente, quedas libre, pero el que toma tu lugar es tu amigo bueno. Creo que quizá con este ejemplo entendamos un poquito de lo que implica la redención. Si tú no llevas esto en el interior y en tu intelecto, cuando vas a servir en la liturgia, no sé a qué vas, porque esto es lo fundamental. Si tú no te sabes salvado, si tú no te experimentas salvado, no tiene sentido la liturgia, no tiene sentido la Santa Misa. Esto es fundamental. Es más, cuando llegas así, vas a tomar inclusive otra postura en cómo relacionarte. Porque tú eres el asesino que malgastó su vida, que quedó libre. O sea, ¿con qué cara tú vas a volver a seguir haciendo el daño, el mal? Por eso cuando alguien sirve dentro de la liturgia y se cree la mamá de Tarzán, la divina garza envuelta en huevo,
etcétera, habría que pensar, una cosa es tener autoridad, se necesita cierta autoridad, pero espérate, ¿tú crees que te mereces estar cantando en el coro? ¿Quién se merece, ya no te digo ser monaguillo o cantante del coro, inclusive el mismo sacerdote, quién se merece estar en una santa misa? ¿Por merecimientos propios quién? Nadie. Es un don que no merecemos estar en una santa misa. Y si tú no te sabes salvado, tú lo vas a dejar. O lo vas a ningunear, o no va a ser con toda la entereza que se merece el Señor. Hay un obispo que está en proceso de beatificación, el obispo Fulton Sheen. Él hablaba muy bien, él fue de los que abrió camino en evangelizar por la televisión. Y una vez le preguntaron que de dónde venía tanta coherencia, tanta sabiduría, y él les dijo que de una hora santa que tenía todos los días. Él no le faltaba. Tuviera lo que tuviera, tenía la Santa Misa, claro que tampoco le faltaba, pero además tenía una hora delante del Santísimo, eso nunca le faltaba. Y él decía, de ahí me viene la sabiduría. Pero acto seguido le digo, pero te voy a contar por qué tengo esta hora santa todos los días. Antes no la tenía. Resulta que Fulton Sheen conoció a un sacerdote chino que cuando vino la parte de la revolución cultural del gobierno comunista en China, que hicieron un matadero y una persecución terrible, entraron a la parroquia ese sacerdote chino y le destruyeron toda la parroquia. Tiraron las hostias consagradas del sagrario. Y a él lo arrestaron en la rectoría que estaba pegada a la iglesia, y él alcanzaba a ver desde la rectoría por una ventana el destrozo de su iglesia. Pues ese día que le destrozaron su parroquia, en la noche entró una niña de su comunidad, a tientas, escondidita, y se arrodillaba más o menos una hora delante de las hostias consagradas del cuerpo del Señor. Y como no se permitía tomarlo en la mano, ella, después de una hora, pegaba su lengua sobre una hostia tirada en el suelo y comulgaba y se iba. Y así fue, creo que fueron como unas 33 veces más o menos, hasta que se enteró uno de los oficiales, y con el arma, no le disparó, pero con el arma, con los golpes la mató a la niña. Y dice el arzobispo Fulton Sheen, si esa niña, o sea, no temió, ella se creen que una iglesia destrozada, con su párroco arrestado, no sabía a lo que se estaba exponiendo. Eso solamente saber que ella se sabía salvada y que no había nada, absolutamente nada, por mucho de que la mataran, como para no hacer un acto de adoración delante de la presencia eucarística del Señor. Y si nosotros nos revisamos, ¿ese es el ardor que tenemos por la Santa Misa? ¿O no, está haciendo mucho calor? No, está lloviendo, no. El Señor entiende, está lloviendo. Tengo una amiga que está, ya ahorita está dando charlas, religiosa, que es en Siria, donde ha estado la persecución terrible. Ellos tienen la catedral de rito latino en Siria, y les cayó una bomba en plena catedral. 400 muertos entre la gente que hay en la calle afuera, etcétera. Después de que recogieron cuerpos, pedazos de cuerpo, etcétera, la gente se metió a la catedral, limpió, y le preguntan al padre, ¿no va a celebrar la misa de hoy? O sea, acaba de haber 400 muertos. Les rompieron una parte de su catedral, y esto es lo que están pensando es, vamos a limpiar, etcétera. Padre, ¿no vas a celebrar la Santa Misa? Cualquiera de nosotros quizá la cancela. Yo creo que ya con estos ejemplos entendemos que esto de saberse salvado es fundamental para vivir la liturgia, y más para servir en la liturgia.
Si tú no vas con esto, ya empezó mal la cosa. Esto es fundamental, fundamental. Además, la redención lo que hizo fue evidentemente reconciliarnos con Dios, pero nos dio vida eterna, y que esa vida eterna viene desde el bautismo. No sé cómo se haga acá en esta diócesis, pero un rito propio del bautismo es que cuando se acercan, el sacerdote pregunte: ¿qué quieren para fulanito de tal? Y ustedes responden: el bautismo. Acto seguido, en algunos ritos, el sacerdote pregunta: ¿y qué les da el bautismo? Y ustedes responden: ¿qué nos da el bautismo? La vida eterna. Nomás les voy a hacer una síntesis. Yo les recomiendo leer la encíclica Spe Salvi, o Salvados por la Esperanza, de Benedicto XVI. Explica esto de una manera bellísima. Yo nomás se lo voy a hacer síntesis. Dice Benedicto XVI que esa es una de las grandes diferencias a comparación de nosotros católicos con los protestantes. Los protestantes quieren ir al cielo, ¿sí o no? Sí. ¿Creen en el cielo? Sí. Pero lo creen como algo que no conocen. Que en promesa saben que un día quieren estar en el cielo. Los católicos no. El católico que quiere ir verdaderamente al cielo es porque ya tiene el cielo en semilla adentro. Porque eso es lo que te dio el bautismo. ¿Qué es el cielo sino la vida eterna? De hecho, si tú dices vida eterna, yo entiendo que es el cielo. Porque esta vida que estamos viviendo aquí es eterna. No, entonces si tú me dices que tú deseas la vida eterna, ¿en qué pienso? Pues en el cielo. Y quizá ustedes ni siquiera se han preguntado de eso y se hayan dado cuenta. La vida eterna ya se nos dio en el bautismo. Pero dice el Papa Benedicto: en semilla, eso se tiene que ir creciendo hasta el momento que te hagas presente delante del Señor. Pero ya la vida eterna la tienes adentro. Nosotros no somos como los protestantes que anhelamos intelectualmente un día estar en el cielo. No, 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 no. Nosotros anhelamos estar en el cielo porque ya tenemos el cielo adentro en semilla por el bautismo. Esto es impresionante. Por ende, si tú te quieres haber salvado y tomar conciencia de esto para vivir más la Santa Misa, y ya no se diga servir mejor en la Santa Misa, tendríamos que comenzar a revisar nuestro bautismo. Estoy tentado a hacer una pregunta, pero estoy casi seguro que voy a llorar. Pero voy a hacerla. Con honestidad. Y aquí no necesitan impresionarme. Con honestidad. Levante la mano quien sepa el día exacto de su bautismo. ¿Qué día? Ok. 8 de diciembre. 3 de junio. 26 de junio. No me digan 30 de febrero, porque ahí sí, ahí sí patinan feo. ¿Ok? Ok. Tarea. Primero, tarea. Nunca vengan a una charla sin tener con qué escribir. Porque si no, solamente se llevan la... Yo no les digo si vengo en un mes. Si vengo mañana y les pregunto lo que dije, se les va a quedar muy poquito. Sea quien les vaya a hablar, siempre traigan con qué escribir. De hecho, mucha gente no aguanta estar delante del Santísimo. Pues mira, si no aguanta estar delante del Santísimo en silencio, agárrate un cuaderno, de hecho nómbralo cuaderno de iglesia, y ese tráelo para todos lados, escribes, y cuando vayas al Santísimo, eso conviértelo en oración y vas a ver cómo se profundiza. Porque hay gente que puede tener récord en retiros, y no es gente mala, pero no es cada vez más santa. Porque solamente agarra pues lo que alcanza. En la charla, pues qué bonita charla, pero eso después va a tener que competir con trabajo, con escuelas, con estudio, con tantas cosas, y por eso el mensaje del Evangelio queda así bien chiquitito. Entonces, primero, recuerda traer con qué escribir.
De hecho, si tienes aparatos, yo no tengo, mientras no te estés metiendo a Facebook y todo eso, escribe en los aparatos y te sirven para eso. Y segunda tarea, para el que quiera comenzar a tomar en serio, mueva tierra, aire, lo que sea, pero va a tener, antes de que termine este mes, que saber cuándo fue el día de su bautismo. Porque es el día en donde comenzó la redención de él en él. Depende de la edad. Ya. Búsquenle. Eso tiene que estar en un archivo, ¿va? Digo, a menos de que le haya bautizado San Pedro o alguna cosa de esas, ¿verdad? Pero ahí sí ya no había archivos, ¿verdad? Pero ya, pero se investiga. Miren, si yo les digo, me voy a poner este ejemplo rapidito. Yo como misionero pues he andado a muchas partes. Y me ha tocado estar en nevadas terribles, muy fuertes, por ejemplo al norte, en la parte de Nueva York, todas esas partes. Y una vez hice una misión en plenas nevadas y a mí se me ocurrió preguntarles, miren, es bien dura la nevada que cayó hace unos días, no se puede ni salir. Literalmente montañas de nieve. Y yo les dije, imagínense que cae otra vez esa nevada, pero afuera está una persona que gratis les da $3 millones gratis nada más por formarse en plena nevada. Gratis. Pues son 3 millones, 3 milloncitos no creo que le caiga mal a alguien. Pregunta, ¿saldrías por los 3 millones? El que diga que no, aquí está el padre, luego se acerca para confesarla, ¿ok? Seminarista, ok. Bueno, cuando sea sacerdote, va y se confiesa. Entonces, y acto seguido yo, por ejemplo, les preguntaba, ¿la Santa Misa vale más o menos que 3 millones? Más. Pregunta, ¿por qué los católicos no vamos a misa todos los días? Digo, si vale más de 3 millones, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque, por ejemplo, usted dice, se murieron los papás, no sabe, etcétera. Pero si es algo que usted desea, hace hasta lo imposible. Si usted le pega cáncer en este momento terminal, no va a decir, no, pues no hay cura, me voy a quedar aquí sentada a morirme solita. Si usted desea vivir, busca, se mueve de estado, investiga, etcétera. Todo depende del deseo que uno tenga en este sentido. Digo, yo sé que muchos pueden tener complicaciones, ¿verdad? Ni siquiera saben ni de dónde, ni en qué parroquia, ni nada por el estilo. Pero les voy a decir mi experiencia. No por quererme poner por ejemplo, pero es lo que tengo como vivir. Cuando yo me enteré de esto, yo empecé a buscar no solamente... para mí fue más fácil porque tenía copias de mis sacramentos y entonces pues sé en qué parroquia me bautizaron, etc. Pero una vez yo dije, bueno, esto es muy importante y aquí viene involucrado un sacerdote, el primer sacerdote de mi vida, que fue el que me bautizó. Y lo encontré, ya casi muriéndose, pero lo encontré. Eso fue meterme a la arquidiócesis, preguntar por el padre fulanito de tal que está dentro en esa acta de bautismo mía, etc. Entonces, pero bueno, esto lo dejo así como un poquito a manera de tarea, ¿verdad? Primero, siempre, sea quien les va a hablar, siempre traigan algo que escribir. Y segunda tarea que se llevan para los que quieren tomar esto en serio es investiguen qué día fue su bautismo. Y si me aceptan una recomendación, por ejemplo, en mi experiencia, yo festejo más mi bautismo que mi nacimiento, que mi cumpleaños. Sugerencia, esto no es obligatorio, sugerencia, una vez sabiendo el día de su bautismo, festéjenlo, si no igual, mejor que el día de su cumpleaños. Porque no, evidentemente la vida por sí misma vale, tiene su valor, pero la vida que ha nacido ya, no solamente de la carne, sino del Espíritu en el bautismo,
es que eso es realmente lo más grande que te puede pasar en la vida. Nada hay más importante en tu vida que el día que te bautizaron. Nada. Ni tu matrimonio, porque no te podrías haber casado si no estuvieras bautizado. Ni tu primera comunión. Nada. Lo que me quieras poner, todo arrancó en el momento en donde la redención entró a tu vida. Esto es fundamental, fundamental. No se me va a ir el tiempo a ver qué tanto alcanzamos en las charlas. Voy a tratar de parar en un ratito. Dice el Papa Benedicto XVI, para Israel el acontecimiento de la salvación que tuvo lugar con el paso del Mar Rojo quedaría siempre como fundamento de la alabanza a Dios, el tema principal de los cánticos dirigidos a Dios. Para los cristianos, el verdadero éxodo es la resurrección de Cristo que había atravesado el Mar Rojo de la muerte, que había descendido al mundo de las tinieblas y había abierto las puertas del abismo. Ese era el verdadero éxodo, que se convertía en una nueva presencia a través del bautismo. El bautismo es vivir al mismo tiempo que Cristo, su descenso a los infiernos y su ascensión, y ser acogidos por medio de Él a la comunión de la vida nueva. Yo les puedo decir que si ustedes redescubren su bautismo, lo que recibieron, que es impresionante, aquí les puedo dar una catequesis, ¿ya? ¿Qué significó el hecho del agua, del óleo, del crisma? O sea, todo lo que conlleva así el bautismo. Tristemente, pues lo hemos convertido en una cuestión meramente social. Pero yo te lo firmo, sin temor a equivocarme. Si tú comienzas a redescubrir y a profundizar en tu bautismo, la manera de cómo vas a vivir la liturgia te va a cambiar. Totalmente. Vas a vivirlo de otra manera. De mí te acuerdas. Profundiza en lo que recibes en el bautismo y va a cambiar 180 grados la manera de cómo tú vives la Santa Misa. Y ya no se diga, si tú sirves con el coro, tu servicio va a tomar otro matiz totalmente. Dice el Papa Benedicto también que ciertamente el pueblo de Israel salió del Mar Rojo, se sintió salvado porque pues ya los egipcios no los iban a matar, y cantó, pero acto seguido del canto vinieron sufrimientos, porque fue camínale 40 años en el desierto. Y esto es algo bien interesante, porque cuando Dios te hace un milagro, pues mira, y si tú eres cantante del coro, pues lo más seguro es que cantes una alabanza, ¿va? Te venga, así estés en el carro, te salga una alabanza. Pero la pregunta verdaderamente de donde el canto empieza a madurar es, ¿tú le cantas en la desgracia? ¿En el desierto? ¿Cuando no sientes nada? Etcétera. Ahí va a ser una prueba. Porque cantar con todo tu corazón y toda la alegría, cuando ves que por nada te matan los egipcios, pues eso cualquiera. Y bendito sea que cantes ahí. Pero fíjate lo sagaz del Papa Benedicto XVI. Se entera, ahí empezó el canto litúrgico, el canto sagrado. Pero acto seguido, muchos del pueblo de Israel se olvidaron de cantar porque, oye, 40 años en el desierto, cuántos berrinches y chantajes le hicieron a Moisés, etcétera. Ahora, nosotros no hemos sido salvados de los egipcios, sino de la condena del pecado. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y que en el desierto, en la sequedad espiritual, en las pruebas, en las enfermedades, no cantemos al Señor, algo está mal en nuestro servicio de cantores. Ahora, yo no te digo que una enfermedad, si Dios te lleva a ese nivel
de que te estás, no sé, muriendo de un cáncer terminal y tú, el canto que te viene es de alabanza, de gloria a Dios, perfecto. Pero el Papa Benedicto XVI, en un libro que tiene, él dice, no necesariamente en el momento de sufrimiento tienes que cantar, por ejemplo, cosas gozosas, porque el Señor entiende nuestra humanidad y el ejemplo que pone son los salmos. Tú lees un salmo y en donde dices, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, a muchos son reclamos, unos enojos, etc. Dios entiende, pero al fin y al cabo lo estás convirtiendo en oración a través del canto. ¿Cantas en los dolores? Esto sería una pregunta que valdría la pena que tú anotaras y que delante del Santísimo te analizaras. A ver, yo soy cantante del coro, pero yo canto en los dolores o nomás en los momentos, nada más en misa y cuando estoy feliz y cuando me estoy bañando. Pero yo le canto al Señor en los momentos de aflicción o cuando no siento ganas de cantarle, simplemente le canto porque Él merece mi canto. Además, el canto en los dolores no solamente tuyos. Si algo les puedo decir que tiene hermoso la liturgia y que desafortunadamente la hemos manoseado en muchas ocasiones, es que la liturgia es comunitaria. Escuchen las oraciones y nunca van a escuchar oraciones individuales, sino siempre en plural. Padre, te pedimos, no, te pido. No creo que vaya a alcanzar a la parte como más práctica en los cantos litúrgicos, pero nomás les doy un consejito. Los cantos litúrgicos, entre más tengan un lenguaje individualista, son menos aptos para la liturgia. Tienen que tener un lenguaje comunitario. Fíjense, un canto, a mí me gusta, es una oración preciosa, que algunos la cantan, algunas veces la oran después de la comunión, pero está mal en el sentido que es un acto de fe bueno, pero individualista, y la Santa Misa no es para estar tú pensando en ti, sino en nosotros. ¿Cuál es? Alma de Cristo, santifícame. Bueno, si la van a rezar, mejor ya cámbienle. Con perdón de San Ignacio de Loyola, digan, alma de Cristo, santifícanos. Santifícanos. La oración que hice al principio, que les dije que repitiera, yo la redacté hace muchos años, pero la redacté en plural. Cuando yo me di cuenta de este carácter de la liturgia, por eso ahora no digo, amado Señor, dame todo lo que me une a ti, sino danos todo lo que nos une a ti. Esto es muy fundamental y en la liturgia es fundamental. Esto significa que no tienes que orar en singular, pues en tu cuarto no hay problema, pero en la Santa Misa se sabe que la liturgia tiene que tener un aspecto comunitario. Entonces les estoy hablando de cuando tú estás sufriendo y quieres cantar, pues listo, se entiende. Pero el canto también nos tiene que llevar a un aspecto comunitario. Y les voy a poner un canto de una amiga. Bueno, yo creo que la conocen, la hermana Glenda. ¿La conocen? Ok. Las preguntas las dejamos, si quieren, va a haber un momento de preguntas. Entonces, y es un canto bastante crudo. De hecho, ella me contaba de que mucha gente dice, madre, o sea, eso suena bien fea esta canción. Pero yo sé que está parte de la Biblia, pero está fuerte, o sea, yo no sé en qué evangeliza esto. Y fue curioso porque yo le dije mi experiencia. Yo cuando la escuché, pensé en personas que están pasando exactamente esto, esa letra. Se los voy a poner. Ok. Seguía el canto, pero nunca va a llegar una frase en donde ahora me siento salvado. Por eso mucha gente le dice a la hermana Glenda, oiga, qué depresivo ese canto. Muere el día que nací, no hubiera mejor nacido, etc. Pero es persona que generalmente tiene un vicio que la mayoría, hay que reconocerlo, lo tenemos.
Todo lo tenemos que aplicar solamente a nosotros. Si me gusta, si me aplica, etc. Y no tenemos una mentalidad de comunidad, de iglesia. Si tú escuchas este canto y tú dices, bueno, pero yo no estoy tan deprimido, ¿sí? De que tanto como para decir, Señor, mejor dame la muerte, no hubiera nacido. Y con eso dices, bueno, pues a mí no me aplica. Y no se te viene a la mente, oye, pero ¿cuántos están viviendo exactamente esto? Y canto este canto, que además es bíblico, poniéndome en los zapatos del que está pasando por eso y haciendo un acto de oración a partir de ahí. Esto es fundamental en la liturgia. Por eso gente que inclusive puede ir mucho a misa, pero que es un individualista, está yendo a misa equivocadamente. Tiene que tener un sentido comunitario. Nadie se salva solo. No hay santos egoístas. Todos los que están en el cielo porque ayudaron a unos a ir al cielo o vienen arrastrando a otros. Y nadie se va al infierno solito. De esos que les dices, los evangelizas directa o indirectamente, etcétera, porque no necesariamente tienes con palabras, y que te pueden decir, a ver, yo soy el que estoy mal, déjame a mí, si yo me voy al infierno, ¿a ti qué? Que yo me vaya. No es que no te vas a ir solito. No hay persona que esté en el infierno que no se haya llevado entre las patas a otros. Precisamente por eso está en el infierno. Nadie se va al infierno solo. Nadie se va al cielo solo. Todos estamos conectados. Y el que vive en pecado, aunque lo viva muy escondidito, está afectando espiritualmente el cuerpo de Cristo. Y una persona que está en un hospital en este momento, unida a Cristo, en oración, en todo su dolor, posiblemente está haciendo más de lo que estoy haciendo yo con esta charla. Y nadie le va a dar el crédito. Pero esa es su virtud, por el misterio de la comunión de los santos, nos está beneficiando ese sufrimiento de esa persona que está en un cuarto, que no está cantando en una santa misa. La parte comunitaria es fundamental y en la liturgia se maneja esa parte comunitaria como en ninguna parte, ¿no? Entonces, dice el Papa Benedicto XVI, el pueblo de Israel cantó de alegría cuando se vio liberado de los egipcios, pero después vinieron la prueba. Quizá cuando tú comenzaste en el coro, pues bien contento, etcétera, porque es más, hasta te dijeron, vente a cantar, aun cuando el director sabe que se te salen los gallos, dice, bueno, lo vamos a ir educando, lo vamos a ir educando poco a poquito, pero tú súper emocionado, pero después vienen las pruebas, y hay gente que por molestias personales entre la gente, no, yo ya no canto más. Pues ¿a quién le cantabas, hermano? ¿Le cantabas al jefe del coro o por qué estabas? Va a llegar los desiertos y tú tienes que mostrar esta parte de fidelidad a Cristo. Pero el Papa le pone otro sentido que se aplica para los cristianos. Nosotros estamos, sí, ciertamente como en un valle de lágrimas también, en este desierto. Hemos sido salvados, redimidos, pero nosotros apuntamos a un canto que nunca va a acabar, que lo manifiesta el Apocalipsis. Vamos a estar con los santos y con los ángeles cantando y eternamente. Por eso les hablaba de los ritmos de música. El santo, el momento del santo, en ese momento están todos los santos y todos los ángeles presentes ahí. A mí me gusta cerrar los ojos en ese momento, mejor, para que en vez de que mi imaginación esté pensando en cómo quedó México en el partido, estar imaginándome lo que no ven mis ojos, que es todos los santos y todos los ángeles están presentes ahí, listos para adorar el momento de la consagración. Y tú dime, no tengo nada contra la cumbia, pero un santo acá con cumbia, yo pienso en bailar, que pienso en que están los santos en los ángeles,
Es decir, ese ritmo no te ayuda para lo que está pasando, para que te ayude espiritualmente a que te concentres en ese momento. El ritmo propiamente del santo tiene que ser tan sagrado porque lo que está pasando es grandísimo, grandísimo. Pero si tienes una mentalidad individualista, no, pero este es el santo que me gusta. No importa que sea con cumbia, etc. Aquí no se trata de si te gusta o no te gusta, sino del sentido comunitario. Y esto es importante porque en el santo nosotros ya empezamos a cantar ese canto que nunca va a acabar, eterno. Los israelitas salieron, cantaron, pero después vienen los desiertos, etcétera, y algunos hasta quizá perdieron la esperanza. Nosotros no, vendrán los sufrimientos, pero ¿qué es lo que nos espera? Saber que va a haber un canto eterno. Y en este sentido, si tú eres cantante del coro, tienes que entender que tienes una vocación que tiene que ayudar a la gente a hacerle entender que estamos llamados a cantar un cántico por toda la eternidad. Luis Miguel, Arjona, los que ustedes quieran, podrán cantar muy lindo, pero un día se les va a acabar su canto. O ya sea cuando ya de viejos no puedan ni siquiera cantar, o el día que se mueran se acabó su canto. Si ustedes como cantantes en los coros, en la liturgia, tienen verdaderamente un sentido espiritual como el que está dando aquí Papa Benedicto XVI, pues ya desde ahora los felicito, porque ustedes, aunque ya no tengan garganta, aunque se mueran, no van a dejar de cantar nunca, porque en el cielo será un canto eterno. Digo, si te vas al infierno, pues ahí sí, ¿no? Vas a cantar de dolor, que es otra cosa. Y quiero poner otro canto para cerrar esta primera charla. Este es también de un amigo, se llama Federico Carranza, que es de una comunidad que se llama Gesed. Y este canto lo escribió, él estaba dormido. Y de pronto se despertó y el Señor le llamó a escribir. Y es un canto que resume este canto que dice el Papa Benedicto XVI. Que a diferencia de los israelitas, nosotros podemos pasar el desierto sabiendo que vamos para un canto eterno. Que el de nosotros no se va a acabar. El de nosotros no se va a acabar ni con la enfermedad, ni con la muerte. Nada se va a acabar. Antes de que se los ponga, se me vino una anécdota, se las cuento rapidito. Una vez yo viví por mucho tiempo también en Miami y conocí una amiga, me presentó un cantante secular, no voy a decir el nombre. Se empezaron a tocar cuestiones espirituales y él decía, mira, pues yo seguiré cantando lo que canto, pero te voy a ser honesto, si por ejemplo a mí me pegara un cáncer en la garganta, yo sí le diría al Señor, Señor, si tú me sanas, te canto el resto de mi vida. Yo que afortunada o desafortunadamente no me ando por las ramas, lo agarré así, se me puso de modito, pues así, la pelotita botando, dije, pues te la agarro de aire, ¿no? Y le dije, ¿y para qué esperas a que te dé cáncer, compadre? Más aún, si tienes cáncer, ¿por qué no le cantas con todo y cáncer, aunque salga un hilito de voz? Entonces, pero bueno, escuchemos este canto para que entiendan esa misión. De que cuando tú estás participando y cantando en la Santa Misa, estás apuntando a ese canto que va a estar por toda la eternidad. Y eso lo tienes que tener en tu cabeza, en tu corazón. Y si los coros cantaran así, la comunidad va a percibir eso. Nuestro canto de aquí de la tierra se está uniendo al de los santos y de los ángeles porque vamos hacia un canto eterno, a que no acabe nuestro canto. Voy a ponerles el canto. Entonces, para terminar esta charla,
pues haciendo una compilación, un resumen más que compilación de esto, les voy a poner nuevamente el ejemplo del santo. O sea, tú cuando estás cantando el santo te estás dando cuenta que estás cantando un cántico que si vas al cielo lo vas a cantar por toda la eternidad, pero ya viendo a los santos y a los ángeles, que en ese momento no lo estás viendo, aunque están ahí. Yo te invito a que el próximo santo que vayas a cantar en la Eucaristía, tomes conciencia de esto y me dices después cómo se vive ese santo. O sea, que al estar cantando ese santo, que esperemos no sea con cumbia, ya después les voy a hablar de alguna cuestión de los ritmos, que estés no cantando lo que toca en este momento en la misa. No, es más de lo que toca. Estás ya cantando un cántico que vas a hacerlo en el cielo, santo, santo, santo. Y al estarlo haciendo, te tiene que mover a decir, esto que estoy haciendo ya es un poquito de mi cielo. Es que si amas al Señor, más bien yo te diría, el próximo santo, respira muy bien para que no llores al momento de cantar el santo. Porque sería lo mínimo que te tendría que pasar. Fíjate qué diferente es cantar en la liturgia cuando empiezas a entender este tipo de cosas, ¿no? Cambia totalmente la visión. Acá no se trata de conciertos. Hay un cantante católico muy bueno, se llama Luis Enrique Ascoy, peruano, y me gusta su honestidad porque él dice, los mejores cantantes católicos no somos nosotros que hacemos conciertos, son los que tocan en las misas. Porque me van a decir que un concierto es más grande que una santa misa. Por eso un católico, y termina diciendo, por eso un cantante católico no tiene que sentir envidia de los hermanos protestantes, evangélicos, porque muchas veces le llegan a estos cantantes católicos diciendo, pues haga esto, porque mire, tal cantante evangélico llena estadios, etc. Es que nosotros no le tiramos a eso. Dejemos de estar esperando que nuestros cantantes católicos sean como los cantantes evangélicos y protestantes. Que cada vez tengan mejor música de calidad, etcétera, sí, pero aunque sean la mejor calidad, aún rebasen en la calidad a los cantantes protestantes y evangélicos. Un cantante sencillito de la Santa Misa se lleva a todos. A todos. Porque los protestantes y los evangélicos sí es un canto de adoración y de alabanza, pero no tienen el misterio de la Eucaristía, que tú sí tienes. Por eso yo siempre digo, mira, a los hermanos protestantes y evangélicos, quítales un buen predicador y quítales un buen ministerio de música, se les acabó el culto. No hay nada más que hacer. En la Santa Misa, el padre no sepa predicar o no predique, el coro no sepa cantar o no haya coro, la misa sigue teniendo el mismo valor porque el Señor se hace presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces fíjate qué privilegiado eres en estar en este tipo de ministerio litúrgico. Pero bueno, vamos a pararlo aquí porque yo creo que algunos se han venido del trabajo y ya tendrán algo de hambre, creo que les van a dar una cuestión. Vamos a dar un pequeño receso, estén atentos, no se dispersen mucho porque realmente me queda muy poco tiempo y hay mucho que decir. Entonces para tener al menos una o una y media charlas más, ¿va? Y tener también un pedacito de preguntas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos.